Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy junto con Lucas, profesor de Lengua y Literatura, y Analía, profesora de ESI, nos preguntamos, ¿todos cortados con la misma tijera? Yo creo que sí, que existen distintas formas de ser varón y distintas formas de ser mujer, pero también es parte de construirnos y entender que no siempre tiene que ser así, porque en realidad cuál es la manera correcta de ser mujer y de ser hombre, varón, más allá de lo que nos inculcó la sociedad. Así que sí, definitivamente hay distintas formas de ser varón, hay distintas formas de ser mujeres. Tal vez la diferencia es que algunas son más hegemónicas que otras, algunas se muestran más que otras, pero sí existen. asocio ser fuerte, no demostrar emociones, no llorar en público, mostrarse fuertes, no ser débiles. Las emociones que asocio con ser varón yo creo que son violencia, enojo, esto de imponerse hacia el otro, que trata siempre de tener la razón. Las primeras emociones que puedo asociar con el varón son la de la ira, la del control en muchos casos. Todo esto son preconceptos tal vez que la sociedad misma nos impone. Sí, he percibido y he sabido que convivimos con situaciones de privilegio y de desigualdad entre varón y mujer. A lo que yo estoy más cerca, por ejemplo, es en las clases de educación física, que a los varones los mandan a hacer fútbol y a nosotras a hacer vóley, por ejemplo. Muchas veces en el aula que los profesores le han dado oportunidades, como por ejemplo el habla, en las clases cuando a mí me la han negado, capaz. Que en los espacios de participación haya más varones que mujeres. Ir caminando con amigas por la calle, que a mis amigas les griten cosas por el simple hecho de ser mujer. Hoy en día es muy común que todas las personas, independientemente del género, usemos pantalones. Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante mucho tiempo, el pantalón fue una prenda usada solamente por los hombres. Pero incluso entre varones, su uso también tenía límites y costumbres. Si chusmeáramos fotos antiguas de comienzos del siglo XX, seguramente nos encontraríamos con una imagen que se repite. Niños y jóvenes usando pantalones cortos, aún en pleno invierno. Esta vestimenta formaba parte de una costumbre muy arraigada que diferenciaba a los varones niños de aquellos ya crecidos, quienes sí podían vestir pantalón largo. El pasaje del pantalón corto al pantalón largo constituyó, en alguna época no tan lejana, un símbolo de hacerse hombre. Llevar los pantalones, es decir, usarlos largos específicamente, era signo de masculinidad. Es que el hacerse hombre tuvo y tiene rituales, modos y formas aún hoy de manifestarse muy simbólicas. Y ahora, en la actualidad, ¿cuáles son los gestos, rituales y actos que, aún hoy, marcan o manifiestan la masculinidad? ¿Y esas prácticas son similares en todo el mundo y entre todas las distintas clases sociales? ¿Existe una receta para ser varón? Para reflexionar, debatir y cuestionar ciertas prácticas entre varones, prácticas machistas,
es necesario empezar a entender cómo se llegó a ese punto. Y así, todos y todas, repensar qué herramientas se necesitan para empezar a construir otras maneras de habitar la masculinidad. Y que estas nuevas formas estén basadas en actitudes equitativas sobre las relaciones entre todos los géneros. El enfoque crítico de género es la mirada que nos permite visibilizar y problematizar el sistema binario socialmente organizado. Ese que espera que lleguemos a ser un estereotipo respecto de nuestra identidad de género. De esta manera, varón o mujer aparecen como categorías socialmente construidas. Este enfoque también nos permite entender por qué las mujeres y las diversidades sexuales se encuentran, en general, en situaciones de inferioridad de poder respecto de la mayoría de los varones. Es un enfoque crítico porque no solo busca describir las relaciones de género, sino también dotarnos de herramientas para comprender su carácter injusto, denunciar las formas de violencia y discriminación que se desprenden de ellas, y comprometernos a cambiar nuestras prácticas en un sentido igualitario. Cuando se introduce la perspectiva de género, sostenemos que los seres humanos nacemos con diferentes características corporales como resultado de procesos que sí son biológicos. Sin embargo, es la cultura en la que nacemos la que hace la diferencia. Nos clasifica en mujeres y varones, reduciendo todas las identidades a un binarismo. Esa interpretación cultural es lo que llamamos género. El género es un dispositivo de poder, un guión, que busca vincular a los cuerpos con pene a la masculinidad y a los cuerpos con vulva a la feminidad. Entonces, nuestras formas de actuar, de ser, de sentir, no responden a diferencias entre los varones y las mujeres, sino que son el resultado de lo que llamamos socialización de género. Decimos que esta socialización de género es opresiva porque nos condiciona a desear ciertas cosas por sobre otras, a jugar, a expresarnos, a vestirnos, a desarrollarnos según estereotipos de varón y de mujer en un momento histórico particular. Dentro de la lógica de la masculinidad hegemónica, la socialización de género no nos hace simplemente diferentes, sino que también nos hace desiguales. Nuestras culturas otorgan diferentes oportunidades y privilegios a los varones, dando mayor valoración a lo masculino. Es importante mirar nuestras relaciones desde el enfoque de género, ya que esto nos permite observar que allí donde creíamos que había simples e inocentes diferencias, hay relaciones estructurales de desigualdad. Y es nuestra responsabilidad contribuir a transformarlas. La masculinidad es un concepto relacional, ya que existe solo en contraste con la feminidad. Es un conjunto de significados siempre cambiantes que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro mundo. Esto quiere decir que la masculinidad no es estática ni atemporal, es histórica y cultural, ¿no? Exacto. Si decimos que el género es un dispositivo de poder, un guión para la socialización de las personas, la masculinidad es esa dimensión del dispositivo destinada a la educación de los varones en ciertos mandatos y prácticas. Si no entendí mal, la masculinidad es un mandato. Así es. La masculinidad en singular es un mandato, un conjunto de normas, de prácticas y de discursos que, de ser asumidos de forma más o menos exitosa, asignan a los varones una posición social privilegiada respecto de otras identidades de género. ¿Y cómo deberían ser esos varones? Se pretende que las personas masculinas sean varones cisgénero, es decir, personas que nacieron con pene, que fueron asignadas como varón al nacer y que se autoperciben como masculinos. Pero además, se espera de ellos que sean heterosexuales, es decir, que orienten su deseo sexual hacia mujeres cisgénero. Algo importante a considerar que hace a la construcción de la masculinidad, pero también a las dificultades para su deconstrucción, es que la masculinidad se practica, demuestra, reconoce y consolida en los grupos de pares. Exacto, los varones están bajo la mirada de otros varones. Se muestran y representan como varones frente a otros varones y es allí donde se avalan y se reconocen.
La violencia aparece ahí como una de las formas más destacadas de validación de la masculinidad normativa y la complicidad machista como uno de los mecanismos más comunes para evitar su cuestionamiento. La masculinidad no es una ni única, sino que está estructurada en una jerarquía interna de poder. Así como hay masculinidades normativas o hegemónicas, que son las que se aproximan con mayor éxito a encarnar sus mandatos, también hay masculinidades subordinadas. ¿Podemos explicar un poco más en profundidad estos conceptos? No todos los varones participan en la reproducción del orden social patriarcal de la misma manera. Hay, entonces, una masculinidad dominante, hegemónica, que sí va a ser la que regule con mayor intensidad las relaciones de género en la dirección de la desigualdad y la violencia. La masculinidad hegemónica funciona entonces como un ideal regulatorio. Pero ese ideal de masculinidad hegemónica no se aplica únicamente a los varones cis. Cualquier persona, independientemente de su genitalidad, puede actuar bajo la lógica ordenadora de la masculinidad hegemónica. Un elemento muy importante a tener en cuenta es cómo se sostiene esta masculinidad hegemónica. Y se sostiene, en buena medida, por otro tipo de masculinidad, la masculinidad cómplice. Se trata básicamente de los códigos entre varones, de los pactos de silencio, de quienes explícitamente callan ante las prácticas abusivas de sus amigos, por ejemplo, pero también de quienes más bien por omisión obtienen ciertos beneficios por formar parte de la organización social de la masculinidad hegemónica. Este ideal inalcanzable para la mayoría genera costos altísimos. Sentirte obligado permanentemente a mostrar tu virilidad, a estar dispuesto a resolver por la fuerza física los problemas, a no pedir ayuda, a competir permanentemente con los demás, no es gratuito. Y es costoso, especialmente para aquellos varones que tienen una orientación del deseo que rompe con la heteronormatividad o que no tienen el color de piel que el orden social impone que debería tenerse o que no nacieron en una posición económica privilegiada. A partir de la acción política colectiva de los feminismos, cada vez somos más los varones que no nos sentimos cómodos con el ideal regulatorio de la masculinidad hegemónica. Varones que se interpelan a sí mismos y a los demás, que buscan desnaturalizar relaciones sociales de opresión, que busca establecer relaciones más igualitarias con las mujeres, que luchan en contra de la discriminación hacia las identidades no hegemónicas. En la siguiente entrevista seguiremos reflexionando e indagando acerca de la construcción de las masculinidades no sexistas. Y es hacia esas nuevas formas de masculinidades que debemos ir. Hola chicos y chicas, soy Daniel Jones, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires y papá de León. Mi impresión es que es bastante claro que hay muchas formas de ser varón y eso lo podemos ver en nuestros grupos de amigos, en nuestros compañeros, en las diferencias entre nuestro viejo y los viejos de otros amigos. Sin embargo, sí hay algo en común, una tijera en común, que es eso que podemos llamar el dispositivo de la masculinidad, ¿no? La forma en que somos criados desde chicos como varones para aprovecharnos del tiempo, de las energías y de los cuerpos de las mujeres en nuestro propio beneficio. Yo, si voy a mi propia biografía, me doy cuenta que desde muy chico como varón, en mi casa y con una hermana mujer, nunca tuve ningún tipo de responsabilidad en las tareas domésticas. Digo, ese es un tiempo que yo contaba para mí. Terminaba de comer y me levantaba y no había ahí una responsabilidad como muchas veces
parecía que de manera natural tenía que asumir mi hermana. Pero no solo eso, lo pienso en el día de hoy en todas las estrategias que desarrollo sutilmente para escaparme de otras responsabilidades y que se hagan cargo compañeras, parejas, amigas, porque son tareas que no me dan ninguna satisfacción. Digo, desde hacer un trabajo grupal y no ocuparme de la parte que es tomar nota o editar, que son las partes menos gloriosas, y sí de las partes creativas, hasta no pensar en qué es lo que hay que cocinar o cuáles son las compras para hacer. Bueno, si no existiera otra forma de ser varón, estaríamos condenados a una eterna repetición y seríamos iguales a los que fueron nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros viejos. Yo creo profundamente que hay posibilidades de cambio. Lo que no creo es que sea un cambio a partir de una reflexión individual. No es que yo un día me levanto y digo, bueno, a partir de ahí que salga el varón nuevo y voy a ser más igualitario. Creo que son procesos que se dan colectivamente, que Argentina, con todo el avance del feminismo, es un buen escenario para hacerlo y que necesitamos muchas veces de nuestras compañeras o de varones que tienen otras identidades que históricamente han sido discriminadas o violentadas, como gays o varones trans, por ejemplo, para pensar las dinámicas de ese cambio. Yo creo que los varones, sobre todo los varones heterosexuales, dejados a nuestro propio arbitrio, tenemos una gran capacidad para buscar la forma de acomodarnos en los privilegios y seguir reproduciéndolos. Necesitamos de ese diálogo, necesitamos de esa discusión, necesitamos incluso de esa vigilancia que pueden ser nuestras compañeras, nuestras parejas, nuestras amigas. Como mencionó antes la profe Ana, producto del avance de las discusiones sobre feminismos y además por la demanda hacia los varones para que repiensen sus posiciones de privilegio, estas temáticas comenzaron a ser noticia, sobre todo entre jóvenes. Los diferentes ámbitos, escuelas y escenarios por donde transitan, habitan y viven los y las adolescentes comienzan a ser lugares de coexistencia conflictiva y en muchos casos de resistencias conservadoras. Es por eso que, lejos de escaparle al tema, hay que ponerlo en el centro del debate y la reflexión, ¿o no? Totalmente. Estamos de acuerdo en que todos los varones no son los culpables de todas las acciones que se realizan contra las mujeres y otras identidades. Claro, ni tampoco que los varones jóvenes y adolescentes tienen que cargar con la historia del machismo y el patriarcado en sus espaldas. Exacto. Sin embargo, es fundamental que se piense y se repiense la responsabilidad que tienen en tanto colectivo de varones que ocupan una posición de privilegio en la transformación de esas jerarquías de género y sexualidad. Dicho más claramente, dejar de reproducir las distintas formas de violencia de género. Inclusive las violencias simbólicas, las más naturalizadas y aprendidas en el recorrido de volverse varón en nuestra sociedad. Muy pocas veces se reflexiona sobre las distintas e innumerables prácticas que los varones hacen sin consentimiento. ¿Por qué será que se da eso? ¿Por qué se reacciona así? Porque se construye un estereotipo del agresor que siempre es un otro radicalmente diferente a uno. Ese mecanismo de desidentificación respecto a los violentos y sus violencias obstaculiza la reflexión autocrítica sobre la medida de las propias violencias a registrar, reparar y cambiar. ¿Cuál sería hoy una de estas prácticas que los jóvenes y adolescentes reproducen? Es frecuente en el contexto de boliches o fiestas una naturalización de la insistencia, que hace que los varones jóvenes no la comprendan como acoso. A raíz de eso, muchas mujeres adolescentes han avanzado en esa conciencia sintetizada en la consigna "no es no". Quieren que quede claro, si dicen que no, es porque efectivamente no quieren. Al mismo tiempo y en sentido contrario, bajo la lógica de la masculinidad hegemónica, los varones continúan siendo subjetivados para pensar que cuando las mujeres dicen que no, quieren decir que sí. Resulta fundamental que todos y todas podamos pensar y repensar qué de lo que hago o hacía vulnera a otras personas.
Para mí el lenguaje tiene género porque siempre que hablamos de todos y todas nos referimos a todos, todos nosotros. Capaz ahora está más visible y está buenísimo eso de que nunca incluir a las mujeres en el lenguaje de entre todos y todas. En la historia se ha visto esta situación de privilegios de los varones y de desigualdades de las mujeres y creo que eso se expresa de manera idónea en el lenguaje, sí. Quisiera derribar el mandato de que todas las mujeres tenemos que ser mamás o que tenemos que tener hijos o hijas, porque la verdad es que no todas deseamos eso, no queremos eso y sabemos que un hijo o una hija lleva mucho tiempo, lleva mucho cariño, dinero y muchas nos queremos dedicar a nosotras y está perfecto y hay que entender que está bien no querer ser mamá. Todos los varones no están cortados con la misma tijera, porque desde mi punto de vista son dos diferentes. Depende también a uno a quién se lo preguntas, también entra en la deconstrucción, como dije antes. Yo creo que en gran parte la cultura ya nos condiciona de manera bastante uniforme. Yo creo que sí, que están todos cortados con la misma tijera, pero que de a poco estamos cambiando esa realidad. A medida que crecemos, las personas vamos desarrollando una relación con el mundo que habitamos y la realidad que nos circunda a través de la adquisición, el desenvolvimiento y el empleo del lenguaje. Se puede definir al lenguaje como la capacidad que tenemos las personas de adquirir una lengua que a su vez tiene un vínculo estrecho con el pensamiento y los saberes de las culturas de las que se forma parte. La lengua, en definitiva, es parte de un complejo entramado que consolida quiénes somos. Es por eso que a la hora de abordar temáticas en función del género, como las masculinidades, también reflexionemos, critiquemos y ahondemos no tanto en la lengua que utilizamos, sino en cómo la usamos. Cuando utilizamos una palabra, hacemos mucho más que solo elegir algún término del diccionario para expresar un significado en una comunicación. Pero no solo nos interesa pensar en cómo se habla esta lengua, sino entender que está inscrita y es una pieza fundamental en las culturas donde participa. Muchas palabras que usamos vienen desde el latín y arrastran consigo años y años de significados y sentidos, algunos tan lejanos que ya no se vinculan con los nuevos significados y sentidos de la actualidad. El castellano es una lengua, como dijo Lucas, que es de origen latino, pero también con fuertes influencias de otras lenguas, ¿no? Así es. Otras lenguas como el árabe, el portugués, el francés, el vasco, el gallego, entre otras. Todas esas influencias muestran que el castellano nos presenta un amplio abanico de posibilidades de uso, en las que su variado léxico de verbos, sustantivos, adjetivos y pronombres nos permiten pensar, comunicarnos y expresarnos. Estas posibilidades, combinaciones y utilizaciones requieren de un análisis fino y detallado también de las situaciones en las que se usa, quiénes las emiten, hacia quiénes son emitidas y qué efectos persiguen. Las palabras no solo cuentan con un significado literal, o sea, de uso denotativo, donde significan exactamente lo que el diccionario dice que significan. También cuentan con un significado oculto, subterráneo o implícito, que conocemos como figurado o connotativo. Ahí es donde la palabra dice algo más de lo que dice. ¿Qué dicen las palabras de nosotros y nosotras? Pensemos en lo que se le pide a una persona deportista cuando se le exige más empeño. Pensar las masculinidades desde el uso de la lengua no implica solo el preguntarnos por qué a un deportista que practica un determinado deporte se le pide mayor empeño, sino por qué al exigirle mayor empeño digo las palabras que digo. ¿Qué idea de hombre representa un deportista comprometido para estos usuarios de la lengua? Una de las clasificaciones que se establece en la lengua es la semántica, disciplina que estudia todos los aspectos del significado y cómo éste influye en la combinación de las palabras dentro de una oración. Centrémonos en algunos de sus tipos para pensar la masculinidad, la feminidad y las masculinidades. Sustantivos, adjetivos y verbos. Le propongo un repaso por ellos. La clase de palabra que representa objetos o cosas es la de los sustantivos. También pueden representar personas, eventos, propiedades, relaciones o fenómenos. Se subdividen en propios y comunes. Los sustantivos determinan el género y número de los artículos y adjetivos que los modifican. Esta asignación gramatical en masculino y femenino es arbitraria y da cuenta de la historia del castellano y de los usos de la lengua a lo largo de los años.
Los adjetivos atribuyen propiedades a las entidades, es decir, a los sustantivos. Tradicionalmente, los adjetivos se pueden clasificar en 3 grupos: calificativos, numerales y gentilicios. El verbo es la clase de palabra que nos permite decir que una determinada entidad realiza una acción, sufre un proceso o se encuentra en un estado determinado. En términos generales, se suele decir que un verbo denota un cierto evento. Ahora bien, ¿qué sustantivos, adjetivos y verbos utilizamos para varones y mujeres? ¿Cómo nominamos, adjetivamos e inundamos de eventos lo masculino y lo femenino? Algunas palabras están categorizadas en nuestro repertorio como propiedades de hombres y otras de mujeres, incluso cuando ninguno lleve lingüística o gramaticalmente ninguna marca de género. Algunas palabras del castellano, como los sustantivos y adjetivos, además de tener género gramatical, tienen número, es decir, si es singular o plural. Si nombramos la masculinidad en singular, es probable que remarquemos la idea de un único modo, un único comportamiento y un único accionar de lo masculino. En cambio, si comenzamos a animarnos a nombrar masculinidades en plural, vamos a estar más cerca de una posibilidad mucho más amplia, compleja y hasta disidente de pensar lo circundante a lo masculino. Una simple palabra puede contener y recibir atribuciones culturales y sociales muy extensas. Las concepciones y sentidos de la masculinidad y feminidad no son neutrales. Conllevan claras definiciones sobre la distribución de las posiciones de poder, expectativas y normativas asignadas a cada género. Esto es así porque la lengua es, por un lado, una ciencia y objeto de estudio, pero también una herramienta cultural, social y política. Como vimos, van emergiendo nuevas formas de habitar las masculinidades que escapan a los mandatos tradicionales. Dentro de las masculinidades hay otros cuerpos y sujetos con diversas expresiones de género. Por eso también hablamos de masculinidades en plural. Nos resulta interesante pensar las masculinidades emergentes como expresiones de género más libres y diversas, menos sujetas a los mandatos y las normas. También es importante resaltar que los feminismos no buscan invertir las relaciones de dominación, sino que la búsqueda está en construir relaciones de igualdad y reciprocidad en la diferencia. Y no nos olvidemos del uso de pronombres no masculinos y del lenguaje inclusivo, no sexista y no binario en nuestras comunicaciones. Para reducir y erradicar las violencias machistas y construir relaciones desde la igualdad, es necesario promover nuevas masculinidades. Volvemos a repensar nuestra pregunta inicial. ¿Todos cortados con la misma tijera? No, claramente no. Pero sí es cierto que al machismo es hora de darle un corte.